El sistema de los números reales es uno de los conjuntos que vamos a estar trabajando en el curso. Una de las cosas que hay que saber es de que el sistema de los números reales es un conjunto. Entonces, para empezar tendríamos que saber la definición de qué es un conjunto. Por definición se dice que un conjunto es una colección de objetos distintos. Por lo tanto, nosotros vamos a decir de que para el conjunto de los números reales, nuestros objetos distintos serían los números. Los números prácticamente se le llamarán elementos del conjunto de los números reales. Cada objeto de un conjunto se le llama elemento. Prácticamente entonces un conjunto se designa con una letra mayúscula como A y B. Por lo tanto, el conjunto de los números reales es una R mayúscula. En teoría de conjuntos, la denotación de un conjunto tiene que ser con letra mayúscula. Los elementos de los conjuntos prácticamente se les escribe con letra minúscula. Aquí se denota el valor de X y el valor de Y como ejemplos para ver los elementos del conjunto de los números reales. Pueden ser también otras letras minúsculas como el valor de A, el valor de B, el valor de C, el valor de D y ahí cualquier letra que esté justamente en el abecedario, pero las más utilizadas serían X y Y. Nosotros para indicar en teoría de conjuntos que una variable es un elemento de un conjunto la denotamos de esta manera: X, este símbolo y A. Este símbolo nosotros lo vamos a estar leyendo como pertenece a. Prácticamente entonces X es ese elemento que pertenece al conjunto A. Nosotros tendríamos que saber un poquito de teoría de conjuntos porque para efectos prácticos en ecuaciones nosotros estaríamos trabajando con conjuntos soluciones. Una de las cosas que hay que saber es de que los conjuntos soluciones vamos a estar trabajando con justamente este simbolito de pertenece. Ahora vamos a estar trabajando con los subconjuntos de los números reales. El subconjunto de los números reales estaríamos trabajando con el conjunto de los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Nosotros vamos a estar trabajando con la definición de conjuntos por comprensión y por extensión. El conjunto de los números naturales aquí está definido por extensión. La definición de teoría de conjuntos habla de que los elementos van a tener que estar entre las llaves. Si nosotros notamos aquí el conjunto de los números naturales, los elementos 1, 2, 3 y estos puntos, significa que los números continúan al infinito. Los números naturales, la característica que tiene es de que los números son enteros positivos. En otras palabras, no tienen parte decimal. Es un número entero. El conjunto de los números naturales empieza desde el 1 y va hasta el más infinito. Y si ustedes lo notan, las características en teoría de conjuntos es de que los elementos están entre las llaves y cada elemento estaría separado por una coma. Si nosotros notamos, entonces nosotros vemos de que en teoría de conjuntos, esa es una de las características básicas. La denotación por extensión habla acerca de cómo escribir los conjuntos y cómo separar los elementos. Se dice que es por extensión porque uno puede notar los elementos que están en el conjunto. Este es el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números enteros se representa con la letra mayúscula Z. Este conjunto, vean de que otra vez viene la denotación de las llaves por definición de conjuntos por extensión. Y aquí notamos de lo que los elementos vienen desde puntos suspensivos, el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y los otros puntos. Ya estaríamos hablando de los infinitos. Prácticamente el conjunto de los números enteros empiezan desde el menos infinito hasta el más infinito. La característica de los números enteros es de que no tiene parte decimal y estaríamos trabajando con números positivos, negativos y el 0. Por eso aquí está la otra representación, que es una igualdad pero ya de conjuntos. Si uno lo nota aquí, esto es una igualdad de conjuntos. Se puede apreciar de que el conjunto Z, los enteros, se tiene el conjunto de los enteros negativos, unión, esta es una de los operadores en teoría de conjuntos que es la unión, llaves, incluido el 0, eso significa que esto es un conjunto que contiene únicamente el 0 y unido con el Z más, que eso significa que este contiene los enteros positivos, que es prácticamente dividir este conjunto en tres partes: los negativos, los positivos y el 0. Uno de los conjuntos muy utilizados para efectos prácticos.
Otro de los subconjuntos de los números reales es el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales, esta es un conjunto por comprensión. Si uno lo nota, tiene las mismas llaves, ¿verdad? La característica de los conjuntos. Y aquí está variables P y Q. P dividido con Q. Este pi, uno en matemática lo lee como tal que. Entonces, cuando uno va leyendo, entonces uno tiene que comprender los elementos del conjunto de los números racionales. P sobre Q, tal que P y Q son números enteros. Coma, esto es otra condición. El valor de Q tiene que ser distinto de 0. Si nosotros nos fijamos, en la comprensión nos dan dos valores, P y Q. P, que es el numerador, y Q, que es el denominador. P y Q son enteros, entonces P puede ser cualquier número entero desde menos infinito hasta más infinito, incluyendo el 0. Q, por el contrario, puede ser cualquier número de menos infinito a más infinito, pero la condición es de que Q sea distinto de 0. A este valor de Q, prácticamente nosotros lo tendríamos que decir de que es la restricción. Esa es la famosa restricción. La restricción que se escucha tanto hablar en ecuaciones y en dominio máximo. Prácticamente en ecuaciones y en dominio máximo son temas que se trabajan con la parte de restricciones, o sea, números que están restringidos. Aquí, por definición, como esto es una fracción, numerador entre denominador, que es justamente la definición de un número racional, el valor de P puede ser cualquier número entero y valor de Q puede ser cualquier número entero siempre y cuando sea distinto de 0. Entonces nosotros lo decimos, ¿y por qué no puede ser 0? El número racional es una división de dos enteros. Si nosotros venimos aquí a la calculadora, nosotros podemos ver de que cualquier división, la calculadora va a tirar resultados. Si nosotros tenemos una fracción donde el 0 está en el numerador, también va a tirar un resultado, porque el valor de P habíamos dicho que puede ser cualquier número entero, incluyendo el 0. Pero, si nosotros tenemos una fracción y ponemos el 0 en el denominador, la calculadora nos tiraría error matemático. Prácticamente es una expresión que no está definida. Entonces nosotros pensamos, ¿por qué es que no está definida? Porque nosotros podemos tener un número y la podemos dividir en una cantidad de valores que estén presentes. Entonces si nosotros decimos, si nosotros tenemos 4 y lo dividimos entre 2, entonces ya uno dice, si tenemos 4 porciones y lo queremos dividir en 2, entonces el resultado sería 2. Pero si nosotros queremos de que ese 4 no quede nada de él, prácticamente eso, para que un valor no quede nada, sería prácticamente imposible, sería destrucción total de las partes que se tiene. Todo ocupa un lugar en el espacio. La división de 4 entre 0 prácticamente tiene 4. Queremos que no quede nada, prácticamente imposible. Si nosotros tenemos 4 unidades y no queremos que quede nada, habría que dividir el 4 entre una cantidad infinita de valores para que no quedara nada. En cálculo 1 ya se estarían hablando de aproximaciones a ese resultado, pero ese es otro tema. Por los momentos aquí nosotros vamos a definir de que un número racional es la división entre dos enteros. Y si el valor del denominador es 0, por definición ya se sabe que no existe. O es un error matemático. Por lo tanto, eso es una restricción. Otro subconjunto de los números racionales es el conjunto de los números irracionales. El conjunto de los números irracionales se dice que es todo aquel número que no sea racional. En otras palabras, por decirlo así, es todos aquellos números que no se puedan definir como la división de dos enteros. Entonces, este tema de hecho lo tendríamos que trabajar un poquito más, pero con la parte decimal, no con la parte fraccional. Vamos a pasar de estas definiciones de conjunto viendo el esquema para por lo menos tener una perspectiva de lo que se tiene. Entonces ya uno dice, el conjunto de los números reales se puede dividir como en dos categorías: aquellos que se puedan escribir como la división de dos enteros y aquellos que
no se puedan expresar como la división de dos enteros. Y ahorita vamos a hablar de las características que tienen estos dos un poquito más adelante. Por los momentos vamos a seguir con las categorías. Prácticamente ya habíamos dicho de que los números racionales, ¿verdad?, es la división de dos enteros. Entonces, nosotros estaríamos diciendo de que los números racionales se pueden dividir entre no enteros y enteros. Ya estaríamos hablando de números con decimal y números sin decimal. Números sin decimal, si yo les doy un número como menos 15, está dividido por 1, porque menos 15 entre 1 es menos 15. Entonces prácticamente la división de dos enteros de todo número entero es de que todo número entero está dividido por 1. Todo número entero. Entonces ustedes dicen 8. El valor de 8 es como tener 8 dividido con 1. Si ustedes tienen 9, 9 está dividido con 1. Entonces prácticamente todo número entero está dividido con 1. Ya por otra parte, también hay números racionales que caen a no enteros, que se pueden simplificar. Por decirlo así, el valor de 15 sobre 3, 15 y 3 son divisibles entre, tienen un divisor común, que es justamente el valor de 3. La calculadora de una vez les tira el valor de 5. Notamos que la división de 15 entre 3 su resultado es 5, por lo tanto, ya uno nota de que la división de dos enteros también puede dar un resultado cuyo valor sea entero, como el valor de 8 entre 2. Porque el valor de 2 cabe 4 veces en 8. 2, 4, 6, 8. Si nosotros notamos, entonces la diferencia es que hay valores numéricos en los racionales que dan resultados enteros y los no enteros. Los resultados no enteros tendríamos que estar trabajando con estos estilos, como un cuarto, 25 séptimos y 7 tercios. Todos estos resultados ya estarían dando un resultado de su forma decimal. El valor de un cuarto, ahí como lo notan, ¿verdad?, su resultado de su cuarto. Para ver la parte decimal tendríamos que presionar el botoncito de SD y ver que la transforma de una forma fraccional a una forma decimal. Si nosotros notamos, el resultado es 0.25. Esto se dice que esto es un número cuya parte decimal es finita. Hay valores numéricos como 7 tercios, cuya parte decimal es infinita. Si nosotros lo vemos en su forma decimal, aparece en este emulador de la calculadora, aparece como 3 entre paréntesis. Significa que el valor de 3 tiene una parte decimal que es recurrente, o sea que a cada rato tiene que aparecer el valor de 3. En sus calculadoras debería aparecer como 2.3333333 y así sucesivamente. Si uno lo que escribe en la calculadora es 2.3333, le va a tirar de nuevo el valor de 7 tercios. Nosotros lo que notamos aquí también es el resultado de 25 séptimos, cuya parte decimal es infinita, o sea que continúa una y otra vez, pero aquí lo que notamos es de que el número que se repite ya son 6 cifras, 5, 7, 14, 28. Este número se repite una y otra vez, entonces prácticamente si nosotros escribimos 3.571428 una y otra vez, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, el resultado nos tiene que dar 25 séptimos. Si nosotros lo escribimos en la calculadora cada rato una y otra vez, la parte decimal que se repite, entonces nos va a tener que tirar la fracción. La misma calculadora se encarga de darnos ese resultado ya en forma fraccionaria. Por eso es que se dice de que hay un teorema, que si hay un número cuya parte decimal es periódica, que uno prácticamente en matemática hay varias formas de denotarla. En la calculadora vieron de que eran con paréntesis, aquí es con el 32 barra, y uno dice de que se puede decir de que todo número que tenga parte decimal finita o infinita periódica se puede escribir como la división de dos números enteros. Entonces nosotros estaríamos diciendo todo número que tenga parte decimal finita, como 0.25, ya es una división de dos enteros. Si alguien escribe en la calculadora 0.23, ya la misma calculadora le tiraría 23 sobre 100. Si escribe 2.15, la misma calculadora le tiraría la división de dos enteros, 43 entre 20.
Ahora podremos apreciar la diferencia que hay entre los números racionales y los números irracionales. Como lo habíamos visto anteriormente, los números reales se dividen entre esas dos grandes ramas, números racionales y números irracionales. Ya hemos trabajado con la parte de números racionales y su parte entera y no entera. Números que tienen una parte decimal finita y números que tienen una parte decimal infinita, pero como una recurrencia en su parte numérica. Ya puede ser de una cifra o de varias cifras. Ahora venimos con la diferencia. ¿Qué pasaría o cómo son esos números o cómo se le llama a los números que tienen una parte decimal infinita pero no periódica? Nosotros no vemos ninguna recurrencia o una repetición numérica de cifras en la parte decimal. A estos números que tienen esta característica se les llaman números irracionales. A los números irracionales entonces nosotros decimos de que son números cuya parte decimal es infinita y no periódica. Entonces nosotros notamos que el valor de pi es un número irracional porque la parte decimal es infinita y no hay ninguna recurrencia en ella. Los otros números que también tienen parte decimal infinita y que no tienen periodos son números radicales. Los números radicales son aquellos que se representan por medio de raíces. También se dice que son aquellos números que son potenciales pero con exponentes fraccionarios. Algunos de ellos son números irracionales y otros números no son irracionales. Ya vimos de que yo les escribí aquí de que 3 elevado a la u media es 1.7320 y la raíz cuadrada de 3 es 1.7320. Si uno lo nota es el mismo resultado. Prácticamente la forma de escribirse es distinta. 3 a la u medio, raíz cuadrada de 3. Es lo mismo, por propiedad de números reales es lo mismo. También los números con logaritmos. Estos números con logaritmos también son números irracionales. Prácticamente uno nota de que no hay una recurrencia en la parte decimal y además de eso se puede afirmar que es infinita. Pero eso sí, hay números con logaritmos que de hecho también dan resultados enteros. Entonces nosotros podemos apreciar de que no todos los logaritmos tienen números enteros y que no todas las raíces también son números irracionales. Entonces si nosotros ponemos la raíz cúbica de 125, nosotros podemos ver de que su resultado es 5, no es un número irracional. Entonces tenemos que ver la diferencia entre los números racionales y los números irracionales, que sería nuestra primera parte. Después iríamos con la explicación de las propiedades de los números reales.